cogí a mi esposa infiel en una fiesta en el hotel de su jefe. Cuando me vio, su rostro decayó, la desesperación se apoderó de cada rasgo y por unos segundos se quedó paralizada, como si el mundo se hubiera detenido. Continué quieto, inmóvil, observando cada paso del acto que ella ensayaba magistralmente, la sonrisa falsa, la forma en que se acercaba a mí con esa mirada de, puedo explicarlo, los dedos temblorosos tocando mi brazo como si todavía tuviera algo de derecho sobre mi cuerpo. Pero lo que ella no sabía, lo que ni siquiera sospechaba, era que yo ya era consciente de lo que había estado haciendo durante meses. Ya sabía de las cenas que terminaban demasiado tarde, las reuniones, casuales, que nunca coincidían con los fríos mensajes que ella me enviaba en mitad de la noche. Ya sabía del perfume masculino que intentaba disfrazar con incienso. Ya sabía de las llamadas que ella terminó abruptamente cuando entré a la habitación. Lo sabía, porque dejé de ser estúpido cuando dejé de ser ciego. Y allí, en esa ridícula fiesta, rodeada de copas de champán y risas fingidas, llevaba en el bolsillo interior de mi chaqueta una carta de divorcio lista para ser entregada. Lo que no sabía, lo que me golpeó como un cuchillo en la garganta, fue ver a nuestra hija allí, parada al fondo, con los ojos muy abiertos, sin saber si mirarme a mí o a su madre. Parecía que estaba con una amiga, y tal vez ni siquiera sabía que esa sería la noche en que la imagen de familia que había conocido hasta ese momento sería destruida para siempre. La vi congelarse, como yo mismo me quedé helado hace meses, cuando comencé a sospecharlo todo. Y en ese instante, lo que era ira se convirtió en silenciosa desesperación. Lo que era odio se convirtió en un dolor que arañaba desde adentro hacia afuera. Porque eso es la traición. No es solo sexo con otra persona, no es solo un beso escondido o una mentira dicha con convicción. La traición es cuando el amor muere y tú eres el último en ser advertido. Intentó reírse, trató de involucrarme en su discurso memorizado de que no era lo que parecía, que solo estábamos hablando, que no quería que las cosas fueran así, y cada una de sus palabras se sentía como si estuviera rompiendo la licencia de matrimonio justo enfrente de mí. Pero yo permanecí en silencio. Y ella notó que algo había cambiado en mí. Sabía que ya no estaba tratando con el mismo hombre que salía de casa con flores pensando que ella todavía estaba en el trabajo. Ya no era lo mismo esperar a que ella se durmiera para llorar en silencio, culpándose por no ser lo suficientemente bueno. Ya no era tan tonto. Y entonces empezó a entrar en pánico. Le temblaba la mano, se le quebraba la voz, el sudor le corría por la frente maquillada. Intentó llevarme a un rincón, intentó hacerme salir de allí. Pero me quedé. Quería que ella sintiera la exposición, la vergüenza, el sabor de su propia farsa frente a todos sus colegas. Porque así es como ella me había hecho sentir. Y en ese momento, precisamente esa noche, probaría el veneno que me había hecho tragar durante meses. ¿El amante? Una nada. Un hombre visiblemente casado también, que desapareció en cuanto notó el revuelo. No me miró, no intentó justificarse. Se fue, cobarde, como todo traidor que sabe que no ama, solo disfruta. Y ella se quedó sola, en medio de la fiesta, rodeada de miradas, susurros y cámaras de celulares que comenzaron a captar más de lo esperado. A partir de entonces, su reputación empezó a desmoronarse. Pero lo que más me dolió, lo que me desgarró el pecho de una manera que ni 1000 fuegos pudieron curar, fue cuando mi hija me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo, «Papá, ¿desde cuándo lo sabes?» Y fue entonces cuando comprendí el verdadero crimen que cometió mi esposa. Porque ella no solo destruyó un matrimonio. Destruyó la imagen de confianza que una hija tenía de su propia madre. Ella destruyó la inocencia, la referencia. Y a partir de ese momento, lo que era una pelea de pareja se convirtió en un vacío generacional. A partir de entonces mi hija se alejó de su madre como si hubiera muerto. No quería verla, no quería hablar con ella, ya no la respetaba. Y por mucho que me brindara algún tipo de sentido de justicia, el dolor de ver a mi hija sufrir por dentro fue mayor que cualquier venganza que pudiera idear. Durante los días siguientes, lo intentó todo. Se presentó en la casa con flores y cartas, lloró, suplicó, se arrodilló. Intentó utilizar el argumento del tiempo, la familia, la reconstrucción. Pero ya nada de eso me tocó. Algo en mí se había roto sin posibilidad de reparación. Había sido leal hasta el último segundo.
Ella no, y cuando la confianza desaparece, el amor no puede permanecer. El proceso fue rápido. La carta de divorcio fue entregada en mano. Ella lloró. Lloró sollozando. Dijo que nunca imaginó que yo tendría el coraje. Que siempre fui el pacificador, el silencioso, el que todo lo perdonó. Pero incluso el hombre más callado tiene un grito atrapado en su pecho, y el mío resonó en esa firma. Y entonces vino lo peor para ella. La hija se negó a verla. Dijo que ya no quería llamarla mamá. Dijo que perdió el respeto, que ya no sabía quién era. Y ese, sí, fue el verdadero castigo. No fui yo quien destruyó el puente entre ellos. Lo hizo sola, con cada mentira dicha, cada ausencia inexplicable, cada perfume masculino en su ropa, cada sonrisa escondida en su celular. Simplemente me alejé, con la dignidad que ella intentó quitarme. Lo curioso es que, después de eso, empezó a perseguirme. Dijo que quería reconstruir, que me amaba, que la otra parte no significaba nada. Pero ¿sabes cuál es el problema de dejarse corromper? Es solo que nunca regresas de una pieza. Ahora era una mujer dividida, agrietada, con un pasado reciente que le impedía caminar. Ella quería empezar de nuevo conmigo, pero olvidó que yo ya había empezado a avanzar en otra dirección. Meses después, conocí a alguien. Sin mirar. Sin forzar. Alguien que vio mis cicatrices y no intentó borrarlas, solo abrazarlas. Alguien que me hizo reír de nuevo. Eso me hizo dormir sin dolor en el pecho. Eso hizo que el café de la mañana supiera a paz. Y luego me di cuenta de que a veces el dolor es solo un puente. Un puente hacia el otro lado. Y del otro lado no hay perdón, hay libertad. Pero lo que realmente selló todo fue cuando mi exmujer, ya sin fuerzas, ya cansada de intentarlo, me llamó para hablar. Nos sentamos en el mismo banco donde solíamos llevar a jugar a nuestra pequeña hija. Estaba delgada, demacrada y sin brillo en los ojos. Pidió disculpas y dijo que quería al menos recuperar la amistad. ¿Quién diría que me había perdido para siempre? Y fue en ese momento que entendí que algunas traiciones no terminan solo en el matrimonio. Destruyen las almas. Pero hay algo que ella nunca supo. Algo que pasó en esa misma fiesta, en ese mismo momento en el que todo se vino abajo. Algo que me guardé para mí, y que ella nunca descubriría hasta que fuera demasiado tarde. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué fue lo que ella no vio, pero que cambiaría todo para siempre? Bienvenido al canal. Aquí no apoyamos ni romantizaremos ningún tipo de traición. Todas las historias son ficticio, pero basado en situaciones real y posible, con el único propósito de mostrar cómo la infidelidad destruye vidas, familias y almas. Que sirvan de reflexión, no de inspiración. Ahora prepárate, porque lo que vas a escuchar es fuerte, doloroso y inolvidable. Respira hondo. La historia comenzará. Lucas y Emily se conocieron en una tarde cualquiera, de esas que pasan desapercibidas para muchos, pero que por alguna razón marcan vida para siempre. Él llegó tarde a una reunión, ella había faltado a su clase de pintura y los dos terminaron parados en el mismo pequeño y modesto café, compartiendo una frase relajada y una mirada que duró un poco más de lo necesario. Desde aquel primer encuentro hasta la boda fueron 2 años intensos, llenos de descubrimientos, promesas, viajes y conversaciones hasta el amanecer. Lucas era un ingeniero civil, metódico, racional y amable. Tenía un sentido de responsabilidad que a veces le impedía relajarse pero que le hacía digno de confianza. Emily, por otro lado, era expansiva, creativa, apasionada por el arte, espontánea hasta el extremo, con una facilidad casi poética para transformar días ordinarios en momentos especiales. Era el tipo de persona que bailaba en la sala sin música, que lloraba viendo comerciales de televisión y que decía, "Te amo", como si estuviera respirando. El comienzo de su vida juntos fue todo lo que imaginaban. Vivían en una casa sencilla pero acogedora de 2 pisos, con paredes cubiertas con cuadros que ella había pintado y estantes llenos de libros técnicos de Lucas. Las mañanas se componían de café preparado y besos rápidos antes del trabajo, noches de películas antiguas y vino barato. Por un tiempo, parecía que estaban viviendo el guión de un amor que nada podía destruir. Sus familias se llevaban bien, sus amigos los admiraban y juntos construyeron lo que parecían llamar el futuro.
Era fácil amarlos como pareja, ella, con su risa contagiosa, él, con sus modales protectores. Cada uno aportó al otro lo que le faltaba y los dos encontraron el equilibrio en la diferencia. Con el tiempo, surgieron desafíos naturales. Emily luchaba por mantener la estabilidad financiera en su estudio de pintura, mientras que Lucas enfrentaba presión en el trabajo, plazos ajustados y noches de insomnio. Los momentos de ocio se hicieron cada vez más escasos, pero los dos mantuvieron la costumbre de cenar juntos, aunque sea en silencio, aunque agotados. Hubo respeto. Hubo compañerismo. Y todavía había amor, aunque ahora más contenido, más silencioso. Ninguno de los dos era del tipo que se daba por vencido fácilmente. Discutían poco, pero siempre hablaban. A veces parecían dos supervivientes de un náufrago intentando mantener el barco a flote con sus propias manos. Aún así, no faltaron los gestos. Lucas seguía dejando notas en el frigorífico con frases sencillas como «buena suerte en la exposición», y Emily organizaba con cariño los almuerzos de los domingos, incluso cuando él parecía distante. El nacimiento de Ava, su única hija, fue el punto más alto de su historia. Emily se transformó en madre, dedicada, atenta y amorosa. Lucas, aunque estaba absorto en su trabajo, nunca dejaba de dormir a su hija cada vez que podía, leyendo los mismos libros infantiles con la misma entonación todas las noches, incluso después de largas jornadas. Ava creció rodeada del cariño, de la sensibilidad de su madre y de la firmeza de su padre. La relación entre los tres era algo que Emily solía llamar nuestro pequeño mundo perfecto. A los ojos de todos, realmente parecía serlo. Las fotografías enmarcadas en la sala mostraban a una familia que sonreía sinceramente. En los cumpleaños, Lucas preparaba vídeos con imágenes de su hija a lo largo del año. En Navidad, Emily decoró la casa como si cada detalle contara una historia. En el exterior todo seguía el curso sereno de una vida bien estructurada. Recientemente, Lucas había sido ascendido y se convirtió en socio de una empresa de ingeniería, lo que requería más viajes y compromisos sociales. Era común que regresara tarde, con profundas ojeras y la camisa arrugada. Emily, a su vez, comenzó a ampliar su carrera artística con exposiciones cada vez más populares. Uno de sus cuadros había ganado recientemente un premio, lo que la dejó eufórica durante días. Comenzó a ser invitada a eventos culturales, cenas, reuniones con curadores y patrocinadores. Lucas estaba feliz por ella, pero a veces se sentía fuera de lugar en ese mundo de artistas y discursos que no entendía. Era como si vivieran en universos paralelos, tocando vidas que discurrían en direcciones opuestas, pero siempre tratando de encontrarse a mitad de camino. Emily dijo que necesitaba relajarse, disfrutar más y Lucas le pidió que no olvidara sus raíces. Hubo un esfuerzo mutuo, pero el ritmo se hizo cada vez más desigual. El tiempo, sutil y despiadado, instaló el silencio donde antes hubo conversación, el cansancio donde antes hubo deseo. Todavía dormían juntos, pero rara vez se tocaban. Todavía se reían, pero por viejos chistes. Las declaraciones se convirtieron en fechas en el calendario, las sorpresas se hicieron raras. Ava era ahora una adolescente y su presencia llenó la casa de una nueva energía, pero también impuso un nuevo tipo de distancia entre la pareja. La atención de Emily se centraba casi exclusivamente en su hija y su carrera, mientras Lucas se hundía cada vez más en el trabajo. Los domingos eran cálidos, marcados por rutinas que parecían más obligaciones que placeres. Y aunque ninguno de los dos lo dijo en voz alta, ambos sabían que algo había cambiado. Aún así, continuaron. Por Ava. Por los años compartidos. Por la historia que habían construido. Por un tipo de amor que, aunque diferente, todavía se sentía vivo. Algunas noches, tumbados en silencio, Lucas miraba al techo y trataba de entender en qué momento dejaron de ser nosotros y se convirtieron en ella y yo. Emily, por otro lado, a veces lo veía dormir y se preguntaba si todavía había espacio entre ellos para un nuevo comienzo. Ninguno de los dos quería darse por vencido. Pero tampoco sabían ya insistir. A pesar de la distancia, hubo momentos en los que se reveló el cariño. Una tarde lluviosa viendo una película antigua. Una cena improvisada un martes. Un mensaje inesperado que dice, te extraño. Fragmentos que parecían prometer una reconstrucción, aunque frágil.
Emily todavía usaba el perfume que más le gustaba y Lucas guardaba una foto de los tres en un marco en su oficina. Pequeños detalles que mantenían un vínculo invisible, como quien no quiere soltarse, pero tampoco sabe aguantar más. La vida siguió su curso. Emily fue invitada a comisariar una exposición en un importante hotel, vinculado a una empresa asociada de su nuevo jefe. La invitación incluía un cóctel de apertura y ella se lanzó a ello con entusiasmo. Lucas, por su parte, fue llamado para un viaje de última hora por parte de la empresa, un proyecto internacional que podría abrirle nuevas puertas. Estaban entusiasmados con sus logros, incluso si ya no compartían todo como antes. Ava, entre estudios y redes sociales, seguía a sus padres con la mirada atenta y silenciosa de quien entiende mucho más de lo que parece. Notó que los abrazos se volvían cada vez más formales y las conversaciones cada vez más rápidas. Noté el esfuerzo, pero también el cansancio. Sin embargo, ninguno de ellos habló de ello. Después de todo, hablar era hacer espacio para lo que no querían afrontar. Y así, entre cenas, reuniones, exposiciones y citas, continuaron como dos viajeros compartiendo el mismo camino, pero en vagones diferentes. Esa noche en particular, en el cóctel en el hotel, Emily estaba radiante. Había pasado todo el día ocupada en los preparativos, había elegido un vestido elegante y se había maquillado profesionalmente. Me entusiasmaron los invitados, las posibilidades, el reconocimiento. Lucas, cansado del viaje, decidió sorprenderla. Llegó al evento sin previo aviso, con la intención de honrar a su esposa. Quería demostrar que todavía estaba ahí, presente, intentándolo, aunque ya no supiera cómo. En el bolsillo de su chaqueta llevaba algo que había estado madurando durante semanas, una carta. No por impulso, sino por claridad. No quería pelear. Quería poner fin respetuosamente a lo que había sido, durante tanto tiempo, el centro de su vida. Pero antes de entregar la carta, antes de pronunciar su nombre, algo sucedió. Algo que cambiaría para siempre la trayectoria de todos. Algo que no estaba en los planes, que estaba fuera de control. Una visión que heló los pasos, que hizo acelerar el corazón, que encendió un dolor tan antiguo como reciente. Una presencia inesperada. Un gesto mal interpretado. Una mirada intercambiada. Y luego, en cuestión de segundos, todo lo que contenía comenzó a desmoronarse silenciosamente. Y lo que Lucas vio esa noche no solo confirmó lo que ya sentía, sino que también lo lanzó a una nueva comprensión de lo que se había construido y de lo que, tal vez, nunca había existido realmente. Lo que haría a partir de ahí no sería solo el fin de un matrimonio. Sería sobre reencontrarse consigo mismo, sobre justicia emocional, sobre liberación. Y en medio de todo esto, hubo un detalle que nadie predijo. Un detalle que haría la caída aún más devastadora para quien menos se lo esperaba. Pero este detalle, aún no había sido revelado. Esa noche, Lucas estacionó el auto tranquilamente, como si cada segundo extra antes de entrar al hotel fuera una oportunidad para reorganizar sus pensamientos. Había regresado temprano de su viaje, dejó su equipaje en el auto y se dio una ducha rápida en una parada estratégica solo para no parecer agotado. No se lo dijo a Emily. Pensó en enviar un mensaje, pero decidió no hacerlo. Quería sorprenderla, quería ver su cara cuando lo encontrara allí, en medio del evento que ella tanto esperaba. Estaba orgulloso de ella, a pesar de todo. Admiré su dedicación, su esfuerzo por crecer en un entorno artístico tan competitivo. Aunque sentí que se estaba formando un abismo entre ellos, no quería que pareciera que estaba luchando contra él. Al contrario, quería mostrar mi apoyo. Y más que eso, necesitaba ese gesto para sí mismo. Un gesto de despedida, aunque ella aún no lo supiera. El sobre de la carta estaba doblado en dos y guardado cuidadosamente en el bolsillo interior de la chaqueta. Esa fue una noche que nunca olvidaría, pero no por las razones que pensó cuando cruzó la entrada del hotel. El vestíbulo estaba lleno, gente elegantemente vestida dando vueltas con copas de vino espumoso y sonrisas ensayadas. Había música instrumental de fondo, camareros pasando discretamente entre los invitados y cuadros enmarcados iluminados a la perfección. Lucas permaneció al margen, observando todo en silencio. Su mirada buscó a Emily, pero también se detuvo en los detalles.
En los colores vivos de las obras, en las conversaciones que se perdían en el aire, en los discretos flashes de las cámaras de los móviles captando momentos para las redes sociales. Avanzó lentamente, reconociendo los rostros que ella había mencionado antes. Gente de su mundo. Personas que, últimamente, parecían saber más sobre su vida que él. Y entonces la vio, radiante, sonriendo a alguien que estaba fuera de su vista. Llevaba un vestido oscuro que resaltaba su silueta y su cabello estaba recogido en un elegante moño, con algunos mechones sueltos que caían deliberadamente sobre su rostro. Parecía segura, confiada, completamente entregada a su entorno. Lucas sintió una opresión en el pecho. Esa era la mujer de la que se había enamorado, y por un momento deseó retroceder en el tiempo, solo para revivir los días en que ella sonreía así al verlo llegar. Dio unos pasos hacia adelante, pero se detuvo cuando la vio tocar el brazo de un hombre que se acercaba. Un gesto sencillo, pero demasiado íntimo para ser casual. El hombre era alto, vestía un traje de corte preciso y parecía alguien que sabía exactamente el efecto que estaba provocando. Emily se inclinó ligeramente, dijo algo que Lucas no escuchó y ambos se rieron. No fue la risa lo que le molestó, sino la forma en que ella lo miraba. Una mirada que Lucas conocía, un brillo en los ojos que alguna vez fueron suyos. Se quedó allí, quieto, con el sobre todavía en el bolsillo, tratando de entender si eso era lo que estaba viendo o si su mente, moldeada por la distancia y la desconfianza de los últimos meses, estaba inventando algo que no existía. Pero la secuencia de gestos que siguieron no dejó dudas. Su mano se deslizó por su espalda con naturalidad y ella no se inmutó. Al contrario, se inclinó más, como buscando ese contacto. El tiempo se detuvo. El sonido circundante desapareció. Lucas sintió que el mundo giraba a cámara lenta. El corazón, antes apretado, ahora late salvajemente, como si quisiera escapar del pecho. Todos los músculos de su cuerpo se sentían paralizados y, sin embargo, sus pies lo llevaban instintivamente hacia atrás. Caminó hacia el pasillo lateral, escapando de las miradas, del revuelo, de la imagen que insistía en repetirse en su mente. Se detuvo frente a un espejo al final del pasillo y miró su propio reflejo. Estaba pálido, tenía las pupilas dilatadas y los ojos llorosos. Se pasó las manos por la cara con fuerza, intentando despertar, como si todo pudiera ser una pesadilla. Pero no fue así. Esa era la realidad desnuda, cruda y fría. Permaneció allí unos minutos, procesando, tratando de comprender lo que sentía. No fue solo ira. Fue una humillación. Fue una pérdida. Era el final de un capítulo que se negaba a creer que hubiera sido escrito con tanta indiferencia. Intentó mantener la compostura, recordó a Ava, recordó todo lo que aún quedaba por hacer. Regresó a la habitación lentamente, manteniendo la distancia, pero observando. Emily ahora estaba hablando con otras personas, pero el hombre todavía estaba cerca, siempre atento, siempre presente. Y no hubo malestar entre ellos. Había una familiaridad que solo aquellos que comparten algo íntimo pueden transmitir. Entonces Lucas vio a Ava, en el otro rincón de la habitación, junto a una amiga. La hija parecía inquieta, con la mirada perdida. Cuando lo vio, sus ojos se abrieron como platos. Él saludó discretamente y ella corrió hacia él, casi tropezando con los tacones bajos que llevaba. El abrazo que se dieron fue silencioso, fuerte, lleno de significados. Ella lo sabía. Lucas no necesitaba preguntar. En los ojos de su hija había culpa, tristeza y una pregunta silenciosa que él no podía responder. Ella susurró que quería irse, pero él dijo que todavía no. Necesitaba resolver algo. Necesitaba ver hasta dónde llegaría esto. Necesitaba afrontarlo de frente. Y luego se separaron, con un beso en la coronilla y un silencio que hirió más que cualquier palabra. La noche transcurrió como si nada hubiera pasado. Emily, en su burbuja, siguió desfilando entre los invitados, recogiendo elogios, ofreciendo sonrisas y repartiendo miradas calculadas. En ningún momento buscó a Lucas. En ningún momento pareció preguntarse si él había venido. Esto dolió más que la imagen que presenció. Porque la ausencia de expectativas revela mucho de lo que alguien todavía espera de ti. Y ella, allí, parecía haberse despedido hacía mucho tiempo.
El sobre que llevaba en el bolsillo pesaba ahora. Pero Lucas aún no se lo ha quitado. Necesitaba esperar el momento adecuado. No para hacer una escena. No para vengarse. Pero para asegurarme de haber entregado esa carta sin arrepentirme. Y ese momento llegaría más rápido de lo que imaginaba. Cerca del final del evento, se hizo un anuncio. Un agradecimiento especial al equipo involucrado en la producción de la exposición, los patrocinadores, los artistas y los curadores. Emily fue llamada al centro y aplaudida. Subió al escenario con soltura, les agradeció con una sonrisa, mencionó nombres y gestos de apoyo. Y entre sus agradecimientos incluyó discretamente el nombre del hombre con el que se la había visto antes, como un mentor importante en este proyecto. La mención hizo que varios ojos se volvieran hacia él, y él correspondió con un gesto sutil. Lucas sintió que le sudaban las manos. El tiempo entre ellos, el respeto construido, las noches de insomnio, todo parecía pequeño frente a esa escena. Era como si lo hubieran reemplazado en medio de una ceremonia de homenaje y nadie supiera su existencia. Después de la ceremonia, Emily caminaba hacia el bar cuando finalmente lo vio. La sorpresa en su rostro fue inmediata. Se detuvo abruptamente, abrió mucho los ojos y, por un momento, dudó. Pero se recuperó demasiado rápido para alguien que debería haberse sorprendido. Caminó hacia él con una sonrisa temblorosa, la misma que usaba cuando quería enmendar un error. Le dije algo como, tú viniste, y traté de tocarle el brazo, pero él retrocedió. La frialdad en su mirada fue suficiente para que ella entendiera que no se trataba solo de una visita inesperada. Intentó ocultarlo, cambiar de tema, preguntar por Ava, hablar de la exposición. Pero Lucas no respondió. Simplemente sacó el sobre de su bolsillo y se lo entregó en silencio. Emily lo tomó, confundida, y antes de que pudiera abrirlo, él dijo en voz baja, léelo en casa. No arruines tu noche. Y luego se alejó, dejándola allí, con el sobre en las manos y el rostro decaído. Ella lo siguió con la mirada, sin saber qué hacer. Por primera vez en mucho tiempo me sentí perdida. Mientras él se alejaba, Ava se acercó a su madre y la miró con una mezcla de decepción y dolor. Emily intentó abrazarla, pero su hija retrocedió. La distancia entre los dos era como un cuchillo invisible. La joven dijo solo una frase, casi sin voz, antes de alejarse, ahora sé quién eres realmente. Y en ese momento, Emily perdió más que su marido. Perdió algo que tal vez nunca pueda reconstruir. Esa noche se dijeron muchas verdades en silencio. Se cortaron muchos lazos con las miradas. Y una herida abierta empezó a sangrar sin que nadie se diera cuenta del verdadero alcance del daño. Lo que Lucas vio y escuchó en ese evento fue solo la superficie. Había algo mucho más profundo detrás de esa traición. Algo que aún no había sido revelado. Algo que cambiaría todo nuevamente. Y estaba a punto de emerger. Emily no pudo dormir esa noche. La casa estaba en silencio, pero dentro todo gritaba. El sobre descansaba sobre la mesa de la sala, todavía cerrado, como si su mera presencia fuera suficiente para envenenar el aire. Caminó en círculos, inquieta, como si algo fuera mejor que afrontar esas palabras. Tomó una copa de vino, intentó escuchar música, pero nada ayudó. La imagen de su hija alejándose, fría, dura, pesaba más que cualquier mirada. Era como si Ava le hubiera colocado un espejo delante, obligándola a ver la mujer en la que se había convertido. Cuando finalmente reunió el coraje, abrió el sobre con manos temblorosas. Leyó cada línea con el corazón acelerado, pero no fue el contenido lo que la destruyó, fue la elegante frialdad con la que Luke la escribió. Sin ataques, sin palabras duras, solo una secuencia impecable de fantasías, sentimientos ignorados, decepciones acumuladas. Cada palabra llevaba el peso del adiós de alguien que lo intentó durante tanto tiempo. Y eso fue precisamente lo que lo destrozó, saber que se había ido sin gritar. Por la mañana la casa parecía aún más vacía. Lucas no había dormido allí y Ava no había bajado a desayunar. Emily puso la mesa de todos modos, tratando de mantener cierta apariencia de normalidad. Pero todo fue una fachada. La vida tal como la conocía había cambiado y los días siguientes solo lo confirmarían. Intentó llamar a su marido y envió mensajes que fueron ignorados. Llamó a su hija,
pero el teléfono siguió sonando hasta que saltó el buzón de voz. La soledad ya no estaba disfrazada, era un grito entre las habitaciones. En los días siguientes, la apretada agenda se volvió insoportable. Reuniones con amigos, reuniones con curadores, todo perdió sentido. Porque ningún logro podría sostener el vacío que sentía por dentro. No fue solo la pérdida de su marido. Era el desprecio de la hija, la ausencia de sus ojos por la casa, el silencio donde antes había preguntas, quejas, sonrisas. Emily trató de entender cómo había llegado todo a ese punto. Lo intenté, pero no pude. Solo 2 semanas después, Lucas accedió a reunirse con ella. Concertaron una cita en un restaurante discreto, lejos de sus conocidos. Llegó temprano y esperó ansiosamente. Cuando entró, su rostro estaba sereno pero distante. Tenía la expresión de alguien que ya había superado parte del dolor. Emily, por otro lado, quedó destruida. Su rostro mostraba las marcas de noches de insomnio y un arrepentimiento que ya no podía ocultar. Dijo que quería hablar, que necesitaba dar explicaciones. Pero Lucas la interrumpió tranquilamente, diciéndole que no había nada que explicar, que todo lo que ella tenía que decir ya lo había dicho en sus acciones. Emily insistió y fue entonces cuando él accedió a escuchar. Habló de la exposición, de cómo se había sentido viva de nuevo y de cómo su relación con ese hombre había ocurrido como un lento accidente, como un estúpido escape de la rutina. Lucas escuchó con atención, pero sin interrumpir. Cuando terminó, él simplemente dijo que esperaba eso. Lo cual ya sabía. Que ya no sentía ira, solo alivio. Porque a veces necesitas ver la verdad de cerca para liberarte finalmente de la duda. Emily empezó a llorar allí mismo, diciendo que perder su confianza era el peor castigo posible, pero que no podía soportar estar lejos de su hija. Pidió ver a Ava para intentar arreglar las cosas. Lucas dudó unos segundos y luego dijo algo que ella no esperaba. Dijo que Ava lo había descubierto todo antes que él. Que su hija ya sabía de su implicación, no porque él se lo hubiera contado, sino porque ella misma lo había visto. Y no fue solo una vez. Emily abrió mucho los ojos, tratando de comprender. Luego, Lucas dijo que Ava había presenciado reuniones, leído mensajes dejados abiertos en la computadora portátil de su madre y escuchado conversaciones en la habitación de al lado. Pero se guardó todo para sí mismo, en un intento de preservar lo que quedaba. Emily se llevó las manos a la cara en estado de shock. Nunca imaginó que su hija lo sabría. Nunca imaginó que esa frialdad en sus ojos no era por un juicio reciente, sino por una decepción acumulada. Lucas dijo que Ava le había contado todo el día del evento, momentos antes de que él entrara a la habitación. Que el dolor que sentía no procedía de la traición en sí, sino de ver a su madre mentir mientras fingía amor e integridad. Emily suplicó hablar con su hija para tener la oportunidad de explicarse. Lucas, todavía tranquilo, dijo que no podía obligar a Ava a perdonar. Ese tiempo podría sanar, pero ese momento era suyo. Emily intentó justificarse diciendo que nunca dejó de amar a su hija, que todo lo que hacía era por ellos. Lucas simplemente bajó la mirada, murmurando que amar a alguien significa protegerlo, no traicionar su confianza. El silencio que siguió fue ensordecedor. Después de unos minutos, se levantó, dejó el pago sobre la mesa y le dijo que necesitaba seguir con su vida, pero que no esperara que todo volviera a la normalidad. Al despedirse dejó escapar que la historia aún no había terminado. Y que había algo que ella todavía no sabía. Algo que cambiaría todo. Fue a la mañana siguiente cuando cayó la bomba. Emily recibió una llamada de la escuela de Ava. La secretaria le pidió que fuera a la escuela para una reunión. No entró en detalles, solo dijo que era urgente. Emily corrió hacia allí con el corazón acelerado. A su llegada fue recibida con cierta tensión por los coordinadores. Le pidieron que esperara en una habitación privada. Unos minutos más tarde entró Lucas, también llamado por la dirección. Ambos se miraron sin comprender, pero sin hostilidad. Cuando el director entró en la sala con expresión seria, el ambiente cambió. Cerró la puerta, se sentó frente a los dos y comenzó a decir que un video circulaba entre los estudiantes y que involucraba a Ava. Los ojos de Emily se abrieron, inmediatamente queriendo saber de qué se trataba.
El director dudó antes de mostrar el contenido en una tablet. Era la grabación de la fiesta en el hotel. Alguien había filmado discretamente el momento en que Emily intercambiaba caricias con el hombre en cuestión, y el vídeo había sido publicado en un perfil falso, con el título, El curador y el jefe, arte en movimiento. El video rápidamente se volvió viral entre los estudiantes y Ava, al enterarse, se desmayó en la escuela. Tuvieron que llevarla a la enfermería y se negaron a salir. Emily comenzó a llorar, desesperada. Lucas se levantó al mismo tiempo y exigió hablar con su hija. Los llevaron al ala de enfermería, donde Ava estaba sentada en una camilla, con los ojos enrojecidos y la cabeza gacha. Cuando vio a sus padres, volvió la cara. Emily se acercó, intentó tocar la mano de su hija, pero Ava la apartó con una mirada de furia contenida. Dijo que no quería oír nada más. Eso no necesitaba explicaciones. Que ya había visto todo lo que necesitaba. Emily, entre sollozos, le suplicó que la escuchara. Ella dijo que lo sentía y que haría cualquier cosa. Pero Ava la miró con una dureza que Emily nunca había visto. Y luego, con voz ahogada, dijo que no se trataba solo de traición. Se trataba de orgullo. Sobre ver la cara de tu propia madre volviéndose viral en vídeos vergonzosos. Se trataba de los susurros en los pasillos, las risas ahogadas, las miradas de lástima. Se trataba de tener a su madre expuesta como una mujer vulgar, ante los ojos de todos, mientras ella misma intentaba sobrevivir a la adolescencia. Emily cayó de rodillas. Lucas miró en silencio, tratando de contener su emoción. Ava entonces miró a su padre, y con lágrimas cayendo, le dijo que quería irse, que quería alejarse de todo por un tiempo. Lucas asintió. Dijo que cuidaría de ella. Emily intentó detenerlo, pero él se mantuvo firme. Dijo que por ahora era mejor. Que necesitaba tiempo para comprender sus propias acciones. Que cada elección tiene un precio. Y que todavía se estaba cobrando el precio de esa traición. Mientras se alejaban, Emily se quedó sola en el salón de la escuela. El sonido de la puerta cerrándose detrás de ellos fue como un veredicto. Ella permaneció allí, arrodillada en el frío suelo, mirando al vacío. La mente repitiendo la única frase que Ava había dicho con total claridad: ya no eres mi referencia. Eres mi trauma. Y todavía había más por venir. Porque aún no se había revelado todo. No todo había sido expuesto. Y lo que quedó estuvo a punto de cambiar el curso de esa historia para siempre. Emily permaneció en esa habitación durante casi una hora, sentada en el mismo lugar, con las piernas dobladas debajo de ella y la mirada perdida en algún lugar entre la pared y el suelo. El aire era denso, los sonidos a su alrededor parecían amortiguados y lo único vivo era el dolor que palpitaba en su interior. Sabía que algo dentro de su hija se había roto, algo que nunca podría reconstruirse. Pero no podía moverse, no sabía qué hacer con su cuerpo, con su mente, con esa culpa que se estaba arraigando de manera cruel. Cuando finalmente se levantó, estaba aturdida, con la cara hinchada y los ojos pesados. Caminó por el estacionamiento de la escuela como quien cruza un campo minado, con pasos vacilantes, tratando de equilibrar el arrepentimiento y la negación. Se subió al auto sin saber a dónde ir, encendió el motor por impulso, pero lo dejó encendido por varios minutos sin mover el auto. Su mundo, el que creía tener bajo control, se había derrumbado en cuestión de días. Y supo que aún no había llegado al fondo del abismo. Algo le dijo, entre líneas de lo que Lucas había dicho en el restaurante, que había más. Y la incertidumbre de lo que estaba por venir carcomía su cordura. Mientras tanto, Ava y Lucas llegaron a su apartamento recién alquilado. Era un espacio más pequeño, sencillo y funcional, con algunas cajas todavía esparcidas por el suelo. Ava no dijo nada por el camino y Lucas respetó su silencio. Preparó un poco de té, lo dejó sobre la mesita de noche y salió de la habitación sin decir una palabra. Simplemente cerró la puerta con cuidado, como quien cierra una herida que aún estaba abierta. Se sentó en el sofá del salón y pasó largos minutos mirando al vacío. Estaba cansada, pero mi mente no paraba. El rostro de su hija se repitió en su memoria como una película en bucle, pero había algo más, información que aún no había compartido. Lo mantuvo como un activo que, aunque no quería utilizarlo, tal vez era necesario.
porque lo que había descubierto iba más allá de la traición, más allá del escándalo. Era una verdad oculta que podía cambiarlo todo otra vez, y simplemente mantenerla le hacía sentirse cómplice de algo oscuro. Al día siguiente, Lucas recibió una llamada que confirmó sus sospechas. Un amigo de la empresa, que también trabajaba en el área de auditoría, había investigado discretamente la conexión entre el hombre con el que Emily se había involucrado y el proyecto cultural del hotel. El resultado de la investigación fue más sucio de lo que Lucas imaginaba. Este hombre no solo estaba casado, algo que Emily tal vez ignoró, sino que también estaba involucrado en un plan de favoritismo dentro de la cadena hotelera donde había tenido lugar la exposición. Patrocinios ficticios, transferencias ilegales, contratos firmados por cuenta de terceros. Y más que eso, había un nombre recurrente en los documentos: Emily. Su cuenta bancaria había recibido grandes depósitos bajo la justificación de servicios curatorials, pero las cantidades no coincidían con el presupuesto real del evento. Lucas no sabía hasta qué punto ella estaba involucrada o si había sido manipulada. Pero los registros estaban ahí y, si salían a la luz, podrían arruinarla, no solo socialmente sino también legalmente. Superado por la angustia, Lucas decidió enfrentarla. Llamó a Emily y les pidió que se reunieran, pero esta vez en un lugar neutral. Se realizó en una biblioteca pública, en un espacio reservado y discreto. Cuando llegó, parecía más demacrada que nunca. Llevaba ropa holgada, su cabello estaba recogido de cualquier forma y sus ojos reflejaban un cansancio que ni siquiera el tiempo podía curar. Se sentaron uno frente al otro y él fue directo al grano. Dijo que lo sabía todo. Que tenía pruebas, documentos, extractos bancarios. Los ojos de Emily se abrieron, primero por la sorpresa y luego por el pánico. Intentó negarlo, intentó justificarlo, dijo que había firmado papeles sin leerlos bien, que confiaba en su jefe, que pensaba que todo era parte del patrocinio. Lucas la interrumpió firmemente, diciendo que ese tipo de argumentos ya no funcionaban. Que ella no era ingenua. Sabía muy bien en lo que se estaba metiendo. Emily entonces comenzó a llorar desesperadamente, diciendo que había sido presionada, que su relación con el hombre había comenzado precisamente por eso, por miedo a perder las oportunidades que finalmente se le estaban presentando. Ella dijo que él la hacía sentir viva, importante, pero también la usaba. Eso la hizo firmar documentos, que decían que esto era normal en el mundo empresarial, que no tenía por qué preocuparse. Lucas escuchó todo en silencio. Cuando terminó, él dijo algo que hizo añicos lo poco que le quedaba dentro. Dijo que la decepción por la traición fue grande, pero que nada se compara con el hecho de que había puesto en riesgo a su propia hija por ambición. Dijo que había permitido que Ava se involucrara en un escándalo que ahora podría convertirse en un caso policial. Y si pensaba que todavía había una manera de borrar todo esto con disculpas, estaba equivocada. Emily pidió ayuda, dijo que haría todo lo posible para deshacerse de él, que cooperaría, que devolvería el dinero, que entregaría el nombre del hombre. Lucas asintió, pero antes de irse, lanzó el último golpe. Dijo que ya había enviado la información a un abogado, quien no tomaría ninguna medida por ahora, pero que necesitaba proteger a Ava. Y que si Emily intentaba manipular u omitir algún detalle, pondría todo en manos de la justicia. Ella intentó discutir, pero él ya se había levantado. La dejó allí, con las manos temblorosas y el rostro cubierto de lágrimas, con la certeza de que había cruzado una línea de la que no habría retorno. Al día siguiente, Lucas llevó a Ava a pasar unos días con sus abuelos. Quería que ella respirara, que tuviera tiempo para recomponerse. Mientras tanto, se reunió con su abogado para comprender las implicaciones legales de la participación de Emily. Tenían que decidir qué hacer con los documentos. Había pruebas suficientes para abrir un caso. Pero también existía la posibilidad de utilizarlos como moneda de cambio, si Emily aceptaba colaborar con las investigaciones y alejarse definitivamente de la curaduría y de la empresa involucrada. Lucas no quería venganza, quería seguridad. Quería asegurarme de que Ava ya no estuviera expuesta. Emily, a su vez, le envió a su hija una carta escrita a mano. No pidió perdón, solo explicó. Contó su versión, sus miedos, sus elecciones, equivocadas o no. Dijo que entendía la separación, que no esperaba nada, pero que la amaba. Ava lo leyó pero no respondió.
El dolor fue aún mayor que la compasión. Y en ese momento, el silencio fue su única defensa. Fue en este punto de la historia cuando sucedió algo inesperado. El hombre con el que Emily se había involucrado fue arrestado en una operación para malversar fondos públicos. La noticia ocupó la primera plana de los periódicos. Su rostro apareció en sitios web y en las noticias. Emily fue nombrada como una de las colaboradoras del proyecto, y aunque su nombre no estuvo en el centro de la investigación, la conexión era evidente. Lucas recibió decenas de mensajes, compañeros que querían saber si era cierto, si su ex esposa estaba involucrada. Él respondió con elegancia, diciendo solo que dejaría que la justicia decidiera. Emily, a su vez, se desplomó. Comenzó a ser retirada de proyectos, sus amigos desaparecieron, su imagen quedó dañada casi irreversiblemente. Irónicamente, fue Lucas quien la ayudó. Nombró a un abogado de confianza, pagó parte de los honorarios y se aseguró de que ella tuviera a quien acudir. No para ella, pero para Ava. Porque, a pesar de todo, Emily seguía siendo madre. Y sabía que su hija nunca olvidaría ver a su madre siendo arrastrada públicamente sin ninguna red de apoyo. Pasó el tiempo. Siguieron los meses. Ava empezó a recuperar la sonrisa poco a poco. Volvió a salir con amigos y retomó sus estudios con más ligereza. Lucas conoció en una cafetería, casualidad o ironía del destino, a una psicóloga que, curiosamente, lo escuchaba más que intentaba curarlo. Comenzaron a salir discretamente y él, por primera vez, se permitió pensar en empezar de nuevo. Emily, que ahora vivía con su hermana, estaba tratando de recuperarse. Ella todavía luchaba con los procesos administrativos, pero se mantuvo alejada de los medios. De vez en cuando enviaba mensajes a Ava, quien le respondía por primera vez con una sencilla frase, «Espero que estés bien». Para Emily, esto fue más que una respuesta. Fue la primera grieta en la pared de hielo entre ellos. Y tal vez, solo tal vez, fue el comienzo de algo diferente. No volver a lo que era. Pero un intento de redención. Y fue así, entre ruinas y posibilidades, que los personajes de aquella historia empezaron a escribir nuevos capítulos. Porque algunos dolores no desaparecen, pero enseñan. Y algunas pérdidas no son el final, son solo el punto exacto en el que empiezas a vivir de verdad. La decisión de Lucas de ayudar a Emily, incluso después de todo lo sucedido, fue recibida con sorpresa por algunos y con críticas silenciosas por otros, pero no se trataba de perdonar ni de olvidar, ni mucho menos de reconectar algún vínculo roto. Fue, sobre todo, una elección consciente de no permitir que el odio moldeara su carácter. Había una delgada línea entre la justicia y la venganza, y había visto de cerca cómo el dolor podía contaminarlo todo cuando se convertía en sed de castigo. Emily estaba lidiando con las consecuencias de sus propias acciones y él no quería ser otra carga que la empujara más profundamente. Ya había sido expuesta, humillada y abandonada por casi todos los que la adulaban antes. Lo que le quedaba ahora era afrontar los escombros de su propia vida con la claridad de alguien que ya no puede escapar de las decisiones que había tomado. Y Lucas, al brindarle algún tipo de asistencia legal, actuó en nombre de Ava. Porque el mayor dilema ahora era proteger a su hija sin alimentar más el trauma que llevaba. Ava, poco a poco, se fue recuperando. La cicatriz emocional todavía estaba ahí, pero ya no dolía como antes. La presencia constante de su padre y el espacio que le brindó para afrontar todo en su tiempo fueron fundamentales. Asistió discretamente a sesiones de terapia, escribió textos que no mostró a nadie y se reencontró con una vieja amiga que la ayudó a respirar fuera de la burbuja del escándalo. En el fondo, Ava sabía que su madre estaba tratando de hacer las cosas bien, pero aún así no podía mirarla sin revivir la sensación de haber sido traicionada 2 veces, una por adulterio y otra por exposición. El video seguía circulando en pequeños grupos de manera maliciosa, y aunque el tema había perdido impulso, las marcas permanecían. Y lo que más pesaba era saber que todo se podría haber evitado si hubiera habido más amor propio y menos necesidad disfrazada de pasión. Emily había abandonado la ciudad temporalmente. Vivía con su hermana en una ciudad cercana, donde nadie la reconocía y donde poco a poco podía reconstruirse lejos de las miradas acusadoras. Había empezado a dar clases de pintura en una escuela del barrio, algo que al principio hacía sin paga, solo como una manera de mantener su mente ocupada.
Los niños no la juzgaron, no la vieron como un titular de periódico o una villana de las redes sociales. Solo vieron a una mujer amable, de ojos cansados y voz suave, que enseñaba con paciencia. Fue allí, ante la inocencia de los pequeños, que Emily empezó a comprender la gravedad de todo lo que había hecho. Ya no se veía a sí misma como una víctima de manipulación o como alguien engañado por promesas vacías. Comenzó a ver que su error no fue solo haber cedido ante la traición, sino haberlo hecho con la conciencia de que estaba poniendo en riesgo todo lo que decía amar más. Su mayor error fue permitir que la vanidad hablara más que la responsabilidad, permitiendo que la falta de reconocimiento anulara su papel como madre. Esta comprensión, aunque tardía, fue la que inició su verdadero proceso de cambio. Lucas también estaba pasando por cambios. Su relación con la mujer que conoció en el café evolucionó lentamente, pero con una intensidad silenciosa que le brindaba consuelo. Ella lo escuchaba atentamente, no lo presionaba, no invadía sus silencios. Ella no era un reemplazo y él nunca intentó convertirla en eso. Era, de hecho, un nuevo capítulo escrito en otro idioma, con palabras menos dramáticas y más reales. Conoció a Ava con naturalidad, respetando los límites de la adolescente, sin invadir espacios ni forzar vínculos. Los dos hablaron de películas, libros, incluso música, y poco a poco la desconfianza dio paso a una ligera complicidad. No había prisa por formar una nueva familia, pero había espacio para que sucediera. Lucas no dijo nada malo sobre Emily. Cuando surgió el tema, lo trató con neutralidad, como si supiera que el mayor castigo es vivir con lo que uno ha hecho, y que el verdadero ajuste de cuentas no tiene lugar en los tribunales, sino en los pasillos internos de la conciencia. Aún así, la herida abierta entre Emily y Ava era un punto sin resolver. Hasta que un día llegó una invitación inesperada. La escuela donde Emily enseñaba tenía una exhibición de arte para niños y necesitaba voluntarios para ayudar a montarla. Uno de los coordinadores, que también conocía a Ava de otras épocas, le contó a Lucas sobre el evento. Cuando le mencionó esto a su hija, ella dudó. Había algo en su expresión que hablaba más que las palabras. Él no respondió de inmediato, solo pidió tiempo. Unos días después decidió ir. Dijo que quería ver por sí mismo si su madre realmente estaba cambiando o simplemente fingía una vez más. Lucas se limitó a asentir. Sabía que este paso debía ser dado por ella, no por interferencia. El día de la exposición, Ava entró al colegio con un abrigo discreto, el pelo recogido y una mirada que mezclaba vigilancia y expectación. Recorrió los pasillos decorados con coloridos carteles, dibujos naif y frases escritas con rotulador. Mientras se acercaba a la sala principal, escuchó la voz de Emily, suave, explicándole a un niño cómo usar una esponja para pintar con más textura. Ella observó desde lejos, sin ser notada, y por primera vez vio a su madre completamente desarmada. No hubo maquillaje, no hubo pose, no hubo público. Solo una mujer sencilla, con ojos marcados por noches difíciles, inclinada frente a un niño que con entusiasmo le mostraba un dibujo. Ava entró en la habitación y Emily la vio. Por un segundo, se quedó helado. El pincel se le cayó de la mano y sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no se movió. Ava caminó lentamente hacia una de las pinturas y la observó en silencio. Era un retrato hecho por uno de los estudiantes, una mujer sonriendo junto a una niña, ambos sosteniendo pinceles. En el pie de página estaba escrito: "Esta es la maestra y la hija a la que ama mucho". Sin mirar a su madre, Ava dijo que el dibujo era hermoso. Emily susurró que ella también pensaba lo mismo. El silencio que siguió no se parecía a ningún otro. Ya no era un abismo, sino un intervalo. Ava se volvió hacia ella y le dijo que todavía no podía olvidarlo todo, pero que estaba tratando de comprender. Emily simplemente lloró. No se acercó, no intentó tocar, simplemente lo aceptó. Porque ahora sabía que el perdón no es un regalo que exiges. Es algo que, cuando llega, es por mérito, no por apelación. Y allí, en esa habitación llena de color, donde pasado y futuro chocaban en formas abstractas, se empezó a construir un puente. Afuera, Lucas estaba esperando en el auto. Sabía que algo importante estaba sucediendo allí. Cuando Ava salió, tenía los ojos rojos, pero su rostro tenía una expresión menos pesada. Se subió al auto, se abrochó el cinturón y solo dijo que quería helado.
Lucas sonrió levemente y condujo hasta la heladería. No pediría más de lo que debería. Ya había aprendido que las mejores respuestas llegan cuando hay espacio para el silencio. Emily, esa noche, estaba sentada sola en la pequeña habitación de la casa de su hermana, sosteniendo una nota dejada por uno de los estudiantes. En él, había un dibujo aproximado de ella con alas en la espalda y un corazón en el pecho. La frase escrita era: «Tienes cara de ángel, pero con ojos de quien lloró mucho». Ella sonrió entre lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo se sintió útil. No como artista, no como mujer, sino como alguien que podría, de alguna manera, empezar de nuevo. Y mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Lucas abrió un álbum de fotos antiguas con Ava. Se reían de la ropa de cuando era pequeña, de sus peinados, de sus vacaciones familiares. La nueva novia observaba desde lejos, sin interferir. Allí se estaba construyendo un nuevo tipo de amor, no el tipo abrumador, sino el que surge sobre las ruinas, el que acepta los defectos, el que valora la verdad. La vida nunca volvería a ser la misma. Pero tal vez, solo tal vez, podría ser incluso mejor. Porque ahora había elecciones más conscientes, cicatrices que enseñaban y una historia que, a pesar de ser dolorosa, todavía podía enseñar algo a todos los involucrados. Y lo que estaba por venir no traería un final, sino un significado. La vida encontró un nuevo ritmo para todos. No fue un nuevo comienzo como en las películas, donde todo se junta mágicamente en un atardecer o en un abrazo final. Era algo más real, más denso, donde cada paso requería confrontación y cada silencio llevaba recuerdos que no se podían borrar. La relación entre Ava y Emily siguió marcada por una delicadeza tensa, como quien camina sobre un cristal, pero con cada encuentro, con cada pequeña conversación, la grieta parecía menos aguda. Emily ya no exigía cercanía, no pedía promesas, solo esperaba, presente, sin presiones, ofreciendo presencia con respeto. La hija, poco a poco, empezó a dejar migajas de cercanía, un intercambio de mensajes más suave, un café en silencio, un recuerdo compartido con cautela. Emily entendió que su papel, ahora, era conquistar el espacio con humildad, sin el deseo egoísta de borrar el pasado. Sabía que había perdido el derecho a querer recuperarlo todo, pero no renunció a merecer, al menos, un lugar seguro al lado de su hija. Lucas, en cambio, vivía el inicio de una nueva etapa con los pies en la realidad. Su relación con Ana, la psicóloga que conoció casualmente, evolucionó de forma natural, con una conexión madura y sin bromas. Él no acudía a ella en busca de salvación y ella no se veía a sí misma como la sanadora de las heridas de nadie. Se respetaban, se escuchaban, se reían de las tonterías, compartían silencios. Ava la aceptó con sorprendente naturalidad, tal vez porque Ana nunca intentó ocupar un espacio que no fuera el suyo. La nueva rutina con ella le trajo a Lucas una paz que ni siquiera recordaba cómo era. Fue un amor sereno, que no necesitaba demostrarse todo el tiempo, y que floreció sin prisas, sin máscaras. Por primera vez en mucho tiempo se encontró caminando hacia algo ligero, sin el peso de rescatar lo destruido, pero con la ligereza de construir algo nuevo, con los escombros que quedaban de lo que alguna vez fue. Emily, tras meses alejada, fue llamada a dar un nuevo testimonio en el caso de su examante, ahora condenado por delitos de corrupción y lavado de dinero. Su implicación, aunque real, fue catalogada como de apoyo. Ayudando en las investigaciones y entregando toda la documentación que tenía aligeró el peso de la acusación, y acabó firmando un acuerdo de culpabilidad que le impidió ejercer cargos públicos o gestionar proyectos financiados por empresas privadas durante unos años. La sentencia fue dura pero justa. Y más que la consecuencia legal, lo que la marcó fue el simbolismo: perdió no solo su reputación como artista, sino también el privilegio de ser considerada alguien digno de confianza. Empezar de nuevo sería difícil y Emily lo sabía. Se mudó permanentemente a otra ciudad y aceptó un puesto como profesora asistente en una escuela comunitaria. Pasaba sus días pintando con niños, pegando papeles de colores a cartón, enseñando formas y colores, y al final de la tarde, se sentaba sola en el patio de la escuela, observando el cielo cambiar de color como alguien que busca significado donde antes solo había vacío. Era una soledad silenciosa, pero ahora ella la habitaba sin huir, sin echar culpas. Había una extraña especie de paz en ello. Hubo dolor, pero también algo así como arrepentimiento transformado en madurez.
Ava completó su último año de secundaria con calificaciones ejemplares. Eligió estudiar en el extranjero, en otra ciudad, con una beca parcial en una universidad que ofrecía un programa dirigido a jóvenes en proceso de superación de emociones. En su ensayo de ingreso, escribió sobre la confianza. De que la confianza no es algo que se pierde de golpe, sino poco a poco, en pequeñas grietas cotidianas. Y de cómo, a veces, reconstruirlo no es cuestión de olvidar, sino de darle un nuevo significado. Lucas leyó ese ensayo antes de que ella lo enviara y lloró en silencio, con el orgullo y el dolor entrelazados en el pecho. Cuando fue aprobado, lo celebraron juntos con una cena sencilla. Emily se enteró de la noticia a través de un mensaje de texto y, en respuesta, envió un mensaje: «Estoy muy orgullosa de ti, hija». Ava no respondió, pero no borró el mensaje, y eso fue suficiente para que Emily sonriera para sí misma, con los ojos llorosos. El último encuentro entre Emily y Lucas tuvo lugar meses después, en una tarde nublada, cuando Ava fue a pasar el último fin de semana a casa antes de mudarse. Ella les pidió a los dos que se reunieran para conversar. Sin saber qué esperar, aceptaron. El reencuentro tuvo lugar en el antiguo café donde Lucas y Emily solían ir cuando eran solo dos jóvenes que soñaban con una vida juntos. Se sentaron en la misma mesa de siempre, en silencio. Emily parecía más serena, con el cabello ahora gris en las puntas y una mirada más tranquila y menos angustiada. Lucas la observó por unos momentos antes de decir que el café todavía olía como en el pasado. Ella sonrió, no de alegría, sino de doloroso reconocimiento. Dijeron pocas palabras. Estaba agradecida por todo, no solo por ayudar en los procesos, sino por no destruir su imagen frente a su hija. Lucas dijo que no lo hizo por ella. Lo hizo por él, por Ava, por todo lo que aún necesitaba sentir. Dijo que albergar odio era como beber veneno esperando que la otra persona muriera, y que ya no tenía espacio para eso dentro de sí mismo. Emily asintió, con las lágrimas contenidas. Antes de despedirse, Lucas dijo que quería que ella encontrara la paz. Y por un breve momento creyó que podría ser posible. Ava se fue con los ojos llorosos, pero con el corazón más alegre. Lucas la llevó a la estación de autobuses, la ayudó con las maletas y esperó hasta el último segundo. Ella lo abrazó fuerte, como cuando era niña, y le susurró que él lo había sido todo. Que ella nunca olvidaría su fuerza, la forma en que sabía amarla incluso en los días en que ella no podía sonreír. Lucas contuvo el llanto, pero sus ojos traicionaron su emoción. Cuando el autobús partió, permaneció allí unos minutos, mirando la carretera, como si estuviera viendo pasar el tiempo ante sus ojos. A la vuelta paró en la cafetería donde conoció a Ana. Compró 2 cafés para llevar y fue al parque por donde ella solía caminar. La encontró sentada en un banco, leyendo. Cuando lo vio sonrió de esa manera serena que lo conquistó. Se sentó a su lado, le entregó el café y permaneció en silencio unos momentos antes de decir que, por primera vez, sentía que podía empezar algo sin cargar con escombros emocionales sobre sus hombros. Ana le tomó la mano con firmeza y le dijo que esperaría el tiempo que fuera necesario. Y en ese simple gesto, Lucas supo que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Emily, esa noche, caminó hasta la plaza de la escuela donde enseñaba. Llevaba una pequeña caja de madera, que contenía pinceles viejos, trozos de cinta y algunas cartas escritas por ella misma, pero nunca enviadas. Cavó un hoyo debajo del árbol más viejo de la zona y enterró la caja allí. No como una metáfora romántica, sino como un gesto simbólico. Ya no quería cargar con eso. Había llegado el momento de dejar que el peso de la culpa descansara en otra parte. Al ponerse de pie, sintió el viento tocar su rostro y, por primera vez, respiró hondo sin sentir que se le oprimiera el pecho. No sabía lo que me depararía el futuro, pero estaba dispuesta a vivirlo con la verdad como única compañera. Y así, cada uno siguió su propio camino. Diferente, marcada, pero no vencida. Porque, al final, la mayor redención no llegó a través del amor recuperado, ni a través del perdón inmediato. Surgió de la confrontación. A mirarte al espejo y reconocer tus propios defectos, sin excusas. Aceptar que, a veces, la vida necesita desmoronarse para enseñar a construir algo que ya no dependa de las apariencias. Esa traición no solo destruye relaciones, sino partes enteras de quienes somos, y esa reconstrucción requiere tiempo,
coraje y una dosis diaria de verdad. Ninguno de ellos salió ileso. Pero todos salieron transformados. Ahora quiero saber de ti, ¿qué te pareció esta historia? ¿Qué personaje te conmovió más? ¿Qué decisión habrías tomado tú en su lugar? Deja tu opinión en los comentarios, porque es muy importante para nosotros. Y por supuesto, si te ha gustado esta historia, suscríbete ahora mismo al canal para no perderte los próximos guiones impactantes que estamos preparando. Aquí, la verdad es siempre el centro de nuestras historias. Y recuerda, este canal no apoya, fomenta ni romantiza ningún tipo de traición. Nuestro objetivo es mostrar, a través de la ficción, las consecuencias reales que las actitudes injustas traen a todos los involucrados. Hasta la próxima historia. Y ten cuidado con lo que escondes, un día, todo saldrá a la luz.